Hoy, el tema de hoy es ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Aleluya. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos a estar viendo muchos versículos. Espero que usted esté atento con su Biblia para poder leer juntos los textos bíblicos que tenemos el día de ahora. Pero antes quiero hacer una corta oración. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Santo, poderoso eres tú, Señor. Toda la honra, la gloria sea para ti, Padre. Estamos aquí dispuestos a aprender de ti, Señor. Queremos saber, Señor, que nos enseña tu palabra en esta preciosa mañana, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Pido, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Tu palabra, Señor, que seas tú dándome de nuevo de palabra, bendito Padre Celestial, y que tu nombre sea exaltado, Señor, y que reciba, Señor, esta preciosa reunión, Señor, con un olor grato delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar aquí para gozarnos y deleitarnos, Señor, junto con los hermanos en tu presencia. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay una frase que me gustó, que miré por internet, pues quise copiarla, me llamó mucho la atención, es de que la palabra de Dios es una carta donde nuestro Creador expresa su amor a la humanidad. ¿Cuánto lo crees? La palabra de Dios es esta carta, es esta escritura que el Señor escribió a manos del hombre, de aquellos profetas, apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, para que usted y yo tuviéramos en la mano la palabra de Dios escrita en este papel, expresando su gran amor para cada uno de nosotros y mostrando el plan de redención para la humanidad. Me gustó mucho esa frase, y gloria a Dios por esa persona que Dios inspiró a poder decir esas palabras, porque verdaderamente eso es así. Vamos a comenzar hablando acerca de que Dios es el creador. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador. Busque en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y luego vamos a ir a Job capítulo 38, versículo 4. La palabra de Dios, esta carta hermosa que Dios nos ha dado, nos está diciendo de que Él es el creador. Génesis capítulo 1, 26 al 27. Podríamos leerlo desde el primer versículo, pero por el tiempo vamos a cortarlo. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice ahí que, y creó Dios ¿a quién? Al hombre. No el hombre creó a Dios. Como muchos filósofos allá en el mundo, la filosofía en el mundo, lo que está enseñando en las universidades, diciendo que Dios es producto de la imaginación del hombre, diciendo de que Dios no existe, diciendo es que el hombre busca algo que adorar, entonces inventa un Dios. Esa es la filosofía del hombre. Eso es mentira del diablo. Satanás ha querido engañar a la humanidad desde el principio para que usted y yo no adoremos a Dios, no adoremos a nuestro Creador y pretendamos que no existe un Dios. Pues Dios en su palabra, Él es muy claro y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios es el creador. Yo sé que usted ya ha leído desde el primer versículo cómo Dios empezó a crear la tierra, a formar la tierra, y todo lo que está hecho en la tierra, Dios lo hizo con un propósito.
para que usted y yo lo habitáramos, para que usted y yo fuéramos parte de la maravillosa creación de Dios. Aleluya, qué hermoso es. Qué tan grande es el amor de Dios que nos preparó un lugar para que usted y yo viviéramos en ese lugar. Ordenó todo, dice la palabra de Dios. Él es el que ordenó las constelaciones. Aleluya. ¿Lo creó para quién? Hermano, qué privilegio. Lo creó para el hombre. Para que el hombre estuviera ahí. Para que el hombre se deleitara en su creación. Porque el Señor le dijo, de todo árbol puedes comer, de todo animal puedes comer. Yo te doy la libertad. Todo lo he creado. Aleluya. Ese es el gran amor de nuestro Dios y Creador. Miren lo que dice en Job capítulo 38, versículo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Job capítulo 38, versículo 4. Dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso le está diciendo Dios a Job. Dios le está diciendo a Job, ¿dónde estaba tú, Job? Tomámoslo de una manera personal. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundó la tierra? Hermano, no existíamos nosotros. No existíamos cuando Dios fundó la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. No estábamos nosotros. Incluso en Génesis dice que Dios nos creó ¿cuándo? Al sexto día. Ya Dios había terminado todo lo demás, solamente faltaba el ser humano, el hombre. Qué maravilloso es Dios. Y si usted, cuando usted lee la Biblia, se fija de que todo lo que Dios creó, dice que lo hizo en base a ¿qué? A su palabra, ¿verdad que sí? Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense las aguas de las aguas, ¿verdad? Y luego dijo, descúbrase lo seco, y lo seco se descubrió. ¿Pero qué con el hombre? ¿Dijo acaso Dios que salga el hombre y el hombre salió? ¿Verdad que no? Él dice que Él nos formó del polvo, usó sus manos, nos formó. ¡Qué privilegio! Somos muy diferentes del animal. El animal fue creado por la palabra, pero tú y yo fuimos formados, dice. Por lo cual no podemos nosotros pretender que descendemos del animal o que somos igual que un animal. Qué privilegio el Señor que nos formó y nos creó con sus propias manos. Y dice que nos dio aliento de vida. Él es el creador. Él es el creador. Y a ese creador se le debe rendir toda la honra y la gloria. Aleluya. También la Biblia nos habla acerca del pecado. La palabra de Dios nos enseña acerca del pecado. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta de que hay pecado, existe el pecado. Porque cuando el hombre piensa que no es pecador, cuando el hombre piensa que no peca, entonces no necesita un redentor. No necesita redimirse. No necesita rendirle cuenta a ningún Dios. La palabra de Dios nos enseña de que existe el pecado y el pecado entró en el hombre. ¿Cuándo fue? Fue en Génesis capítulo 2. Regresemos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y Génesis capítulo 3, 11. Aleluya. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás, dice el Señor. El Señor le dio un mandamiento al hombre y le dijo que no tenía que comer de ese fruto. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3, versículo 11? Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre se escondió, se sintió avergonzado. La Biblia dice de que Adán sintió que Dios estaba caminando en el huerto y tuvo miedo, vergüenza.
porque es lo que trae el pecado a nuestra vida, vergüenza. Y se escondió. Y Dios le dijo, ¿qué pasó contigo, Adán? ¿Has cambiado? ¿Qué ha pasado contigo? Ya no eres el mismo. ¿Por qué te escondes de mí? Si yo soy tu amigo, yo no solamente soy tu creador, soy tu amigo. Siempre he venido aquí a platicar contigo, a relacionarme contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué te has escondido? Porque Adán había desobedecido a Dios. Había pecado. Había pecado. Y el pecado, hermano, trae consecuencias. El pecado trae consecuencias que dice Romanos 6:23. Vamos a leer Romanos 6:23. Lo sabemos de memoria, pero quiero que lo leamos. Usted lo busca, Romanos 6:23. Aleluya. Que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Como dice Romanos 3:23, dice, porque por cuanto todos pecaron estamos como destituidos, separados de Dios. Estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado rompió esa relación que el ser humano tenía en el principio con Dios. El pecado ha hecho que usted y yo nos alejemos de Dios. El pecado hace que nosotros tengamos temor y nos avergoncemos delante de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, pecamos. La palabra de Dios también nos enseña que Dios nos ha regalado algo tan hermoso que se llama perdón. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? El Señor nos permite a que le busquemos y pidamos perdón. Él siempre nos da la oportunidad para que tú y yo le pidamos perdón al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Versículo 38, aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice, sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Dios nos da entonces ese regalo de podernos acercar a su presencia y pedirle perdón. Pero para pedirle perdón al Señor, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 19. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, 19. ¿Qué dice? Así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que le hemos fallado, que no hemos andado como Él ha querido que nosotros andemos. Que reconozcamos, hermanos y amigos, tú que estás viendo el video en esta mañana, reconoce que has pecado contra Dios. Pero no solamente está diciendo que tenemos que arrepentirnos, está diciendo también que tenemos que convertirnos para que el Señor nos pueda perdonar. Estaba leyendo el Salmo 32:5 y lo voy a llevar a usted. Salmo 32:5, busque Salmo 32:5. El pastor en una ocasión lo tocó. Aleluya. Y es de acuerdo a lo que estamos hablando en esta preciosa mañana.
Miren lo que el salmista dice y la forma que él actúa. Creo que nosotros tenemos que tener la misma acción del rey David cuando pecó contra Dios. Aleluya. Y el salmista dice, mi pecado te declaré. O sea que confesé mi pecado, pero para yo declarar mi pecado, tengo que reconocer que he pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no la escondí, no dije, no peco, no dije, yo no fui, sino que lo he declarado, lo he confesado. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Dios. Porque es a Él que nosotros le rendimos cuenta. Es a Dios. Es contra Él que tú has pecado. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú odias al hermano, ¿contra quién pecas? No solamente contra el hermano, sino ¿con quién? Con Dios, porque el hermano es imagen de Dios, creación de Dios. Entonces está diciendo, y confesaré mis transgresiones. Aquí viene lo más hermoso. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Aleluya. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. También la Escritura nos habla que podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermano, tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos fallado a Dios, que hemos quebrantado la ley moral de Dios. Tenemos que reconocer, tenemos que venir a la presencia de Dios, pedirle perdón, pero lo que habíamos leído no solamente era confesarlo, también era ¿qué? Convertirse. Era convertirse. Es necesario que nosotros nazcamos nuevamente en Cristo Jesús, volver a nacer en Cristo Jesús. Tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Como lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si el hombre no nacía de nuevo, no podía ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si el hombre no nace de nuevo, no puede tener esa relación íntima como la tenía en el principio, porque el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, tiene que ser justificado. ¿Y eso es a través de quién? A través de Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús como usted y yo nacemos de nuevo, experimentamos ese nacimiento espiritual. No es un nacimiento carnal como pensó Nicodemos. Es un nacimiento espiritual. Lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que experimentar el nacimiento, ese nuevo nacimiento, que solamente lo podemos hacer a través de ¿quién? De Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice que es nueva criatura. Aleluya. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa después de que hemos nacido de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos andar conforme a la voluntad de Dios. Debemos agradar a Dios. Si somos nuevas criaturas, debemos andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese andar? Efesios capítulo 4, versículo 17. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 4, 17.
En esta cuestión de andar en la nueva vida, hermano, hay tantos textos que podemos nosotros estudiar, pero no acabaríamos en esta mañana. Así de que solamente anoté unos cuantos. Efesios capítulo 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en aquellos que hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia de cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esa no es la forma de andar de una persona en Cristo. Aleluya, no tenemos que ser como la gente del mundo, tenemos que marcar la diferencia. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, gloria a Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos. Ahora usted y yo, que hemos recibido a Cristo, que somos nuevas criaturas, ¿debemos andar conforme a la voluntad del mundo? No. Debemos andar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Así como el Señor Jesús nos enseñó. Debemos andar conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 14 y 16. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da ese maravilloso regalo que es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Así que, hermano, usted no tiene que estar viviendo en el pecado, porque Dios no te ha dado un espíritu de esclavitud. Dios te ha dado un espíritu de libertad. Aleluya. Un espíritu de santidad. Te ha dado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios vive dentro de ti. No puedes tú vivir en el pecado, porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo dice que da testimonio que usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Así de que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ¿sabe para qué? Para poder guiarnos al camino hacia Dios. Para poder guiarnos en este camino. Mientras estemos en esta trayectoria, en este planeta Tierra, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, con una naturaleza de pecado, porque hermanos, no somos mejores ni perfectos, cometemos errores, a veces pecamos, pero el Espíritu Santo se encarga de enredagüir nuestro corazón, porque ¿sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Él redaguye nuestro corazón y nos trae a la presencia de Dios para que arreglemos nuestra situación con Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Nos trae a la presencia de Dios. Porque aquel que no es nacido no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces no hay nada que le redaguye en su corazón, por lo cual no va a venir a la presencia de Dios y va a seguir viviendo en el pecado, pretendiendo estar bien con Dios, pero no es así, engañándose a sí mismo. Pero lo que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos redaguye, nos toca, nos examina y te trae a la mente, como el pastor puso ese ejemplo tan bonito, el hijo pródigo, que reconoció que había pecado contra su padre y contra su creador, porque él era hijo.
No solamente dice que reconoció, sino que tomó la acción, caminó y fue hacia su padre y le pidió perdón. Se sintió avergonzado. Una persona que no es hijo de Dios, una persona que no es cristiana verdadera y que no tiene el Espíritu Santo, no se siente avergonzado. Pero cuando nosotros pecamos, que somos hijos de Dios, nos sentimos avergonzados porque, ¿sabes por qué? Porque le fallamos a nuestro Padre. Le fallamos a nuestro Dios. Si usted no se ha sentido avergonzado cuando peca, tenga mucho cuidado. Algo está pasando en su vida. Reflexione, examínese. Examínese. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña entonces de que Él es el creador, de que existe el pecado, que somos pecadores, pero Dios nos ha provisto el perdón a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y es a través de Cristo que usted y yo somos redimidos por nuestros pecados y venimos a la presencia del Señor y nos adopta para ser hijos de Dios, experimentando el nuevo nacimiento. Y terminando, también Dios en su palabra nos dice que nos tiene que recompensas. Nos tiene recompensas. Y esa maravillosa recompensa es su amor y su gracia. Estamos cantando ese himno tan precioso acerca del amor de Dios que está sobre nosotros. Romanos capítulo 8, ahí mismo usted lo tiene ahí cerquita. Romanos 8, versículo 39. Mira lo que dice esta carta maravillosa que el Señor nos ha dejado. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? Aleluya. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios. Porque el amor de Dios está sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre aquellos que han nacido de nuevo, sobre aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya. Sobre aquellos que han experimentado ese nacimiento en Cristo, que han confesado su pecado delante de Dios, que se han humillado delante de Dios y Dios derrama, dice, su amor y su gracia. Aleluya. El Señor ha derramado su amor y su gracia a la iglesia Amistad Cristiana. El Señor ha derramado su amor y su gracia sobre ti, que has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué otras cosas podemos querer, hermano? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuán lindo y hermoso es nuestro Creador, que Él ha derramado su amor. ¿Y cómo el Señor derramó su amor? Juan 3:16. Aleluya. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue derramado en la humanidad, viniendo Él mismo, como dice el apóstol Pablo, que Dios a sí mismo se hizo hombre, se entregó, murió en la cruz, derramando su sangre preciosa por nuestros pecados, para redimirnos. Ese es el amor tan grande. Así estaban sus brazos. Este es el amor que yo expreso para ti, muriendo en la cruz por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, que le has fallado a Dios, confesar tu pecado y recibir el sacrificio de Cristo en esa cruz. Y creer que Jesús resucitó en el tercer día, venció a la muerte y nos ha dado juntamente a nosotros la victoria sobre la muerte. Aleluya. Dios entonces nos ha dado esa recompensa, su amor y su gracia, pero también en el mismo versículo dice que nos ha dado
vida eterna. Aleluya. Los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. Aleluya. Sabiendo, hermano, que si usted y yo morimos el día de hoy, vamos directamente ¿a dónde? A la mismísima presencia de nuestro Creador. Aleluya. Dios nos ha prometido un lugar maravilloso. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Dios nos ha prometido un lugar hermoso para aquellos que han creído en Él, para aquellos que le han recibido a Él, para aquellos que le adoran solamente a Él. Dios nos ha prometido un lugar maravilloso. Esa es la recompensa que usted y yo vamos a experimentar en ese momento cuando estemos en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y de quién, y del Cordero, de Dios Padre, Dios Hijo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, aquel árbol que Dios había quitado en el huerto del Edén para que Adán y Eva no lo tomaran después que había pecado, pero ahí va a estar ese árbol de la vida para que lo disfrutemos. Allí estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Gloria a Dios. Y no habrá más maldición. En otras palabras, no habrá pecado en ese lugar, porque el pecado es maldición, hermano. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aleluya. Dice que le vamos a servir. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que son siervos y siervas del Señor aquí? Y verán su rostro, y su amor estará en su frente, y su nombre estará en su frente. Y no habrá, dice, allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio, hermano. Qué hermoso, hermano, que vamos a estar en la mismísima presencia del Señor. Aleluya. Esa es la fe del cristiano, la convicción de lo que no se ve, lo que nosotros esperamos, la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que van a ir al cielo, a ese lugar maravilloso? ¿Quiénes son los que experimentan el amor y la gracia de Dios? ¿Quiénes son? Son aquellos que han creído y han nacido en Cristo Jesús. Porque no solo basta en creer, hay que nacer, hay que ser transformados, porque no podemos ser la misma persona de antes, tenemos que ser convertidos. No podemos recibir esa recompensa si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo te animo en esta mañana, si tú no has recibido a Cristo, hazlo, hazlo. Arrepiéntete de tu pecado. El Señor te dice: ven a mí, ven a mí. Yo no he hecho fuera un corazón contrito y humillado. Al contrario, yo lo recibo. Y yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y enviarte de maldad. Inclinen su rostro y vamos a orar y pídele perdón al Señor si usted le ha fallado. El Espíritu de Dios está tocando tu vida para que tú arregles tu situación delante de Dios. Tú que estás viendo el video, el Señor te está hablando. Arregla tu vida delante de Dios. De esa manera tú vas a tener el privilegio de experimentar el amor y la gracia de Dios. Y el amor y la gracia de Dios va a estar sobre ti. Y tú vas a estar en ese lugar tan maravilloso donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no existe la maldición, sino que habrá la bendición. Y estaremos en la mismísima presencia de Dios
con nuestro Padre, con nuestro Creador, que nos creó a nuestra imagen y semejanza, que derramó su Santo Espíritu y su amor sobre nosotros, que aun siendo pecadores, Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para que tú, oh Dios, hicieras ese sacrificio tan grande, Señor? Si somos sucios e inmundos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, Padre. Nosotros te alabamos y glorificamos, Señor, porque tú nos has hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. No importa lo que venga a nuestra vida, no importa cualquier enfermedad o tribulación, aún por este virus, Señor, no va a impedir que nosotros te alabemos, te glorifiquemos y exaltemos tu santo nombre. Aún no va a impedir que vengamos a tu casa de oración para rendirte adoración a ti, Padre Santo. Aleluya. Que no impida, hermano y amigo, que lo que estás viviendo en este momento tú te goces y te deleites y busques la presencia de Dios. Si Dios ha permitido todo lo que está pasando, es porque Dios quiere que tú reflexiones y vengas a Él. Es que Dios quiere darte tiempo. Hoy no puedes decir que no tienes tiempo, porque Dios te ha dado tiempo, has estado en casa para reflexionar, para leer la Escritura, para leer esta carta maravillosa que el Señor nos ha dejado, para acercarnos delante de su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendición maravillosa. Yo te alabo, Señor, y bendigo tu santo nombre y me gozo en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Que tu palabra haga eco en el corazón de aquellos que lo escuchan. Aleluya. Creo, Señor, en tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía. Bendito seas, Padre Santo. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, pide nuestro hermano pastor.